which we have agreed. And you think you have to want more than you need. Until you have it all, you won't be free. Society, you're a crazy breed. I hope you're not lonely without me. When you want more than you have, you think you need. And when you think more than you want, your thoughts begin to bleed. I think I need to find a bigger place. 'Cause when you have more than you think, you need more space. Society. Buenos días. De entrada, por supuesto, el agradecimiento, no por protocolario, menos sincero, a los organizadores del curso, a los profesores Manuel Contreras y Alfonso Sánchez, no solamente por haberme cursado en su día la invitación, sino por ser ahora comprensivos y permitirme esta intervención grabada con anterioridad. Mientras ustedes me están escuchando, me encuentro por motivos familiares en el aeropuerto de Moscú-Sheremetyevo, que es el mismo aeropuerto donde en su zona de tránsito supuestamente se encuentra también Edward Snowden. Entonces, cuando acabe la conferencia voy a intentar darme una vuelta para ver si hay algunos indicios todavía de él, para ver si lo tienen amordazado en el cuarto de las maletas o para ver si ha salido ya para algún país de Latinoamérica. Pero tenía muchas ganas de participar en este curso y de no perderme la oportunidad de compartir un par de días, por lo menos con gentes como Santos Juliá, del que tanto hemos aprendido en temas historiográficos y también leyendo sus artículos sin faltar a la cita cada domingo o muchos sábados también en Babelia. Yo quería hablarles durante 45 minutos aproximadamente sobre cambio político y protesta laboral en España entre 1973 y 1977, tomando como punto de llegada los pactos de la Moncloa, que serán objeto de posteriores intervenciones. No diremos que el movimiento obrero ya no tiene quien le escriba, como al viejo coronel de García Márquez, pero sí es cierto que la historia del movimiento obrero ya no recibe la atención de la que era objeto hace unos pocos años, y no recibe esa atención tanto por cambios en los paradigmas historiográficos como por la propia evolución de los acontecimientos. Cambio en los paradigmas historiográficos, ahora se habla sobre todo de cultura del trabajo, de su vertiente identitaria y mucho menos de huelgas o de relaciones laborales propiamente dichas. Y también digo, por la propia evolución de los acontecimientos, el declive de las utopías emancipadoras del siglo XX, la pérdida de la centralidad que se otorgaba a la clase obrera como sujeto de cambio social, bueno, pues todo eso también ha afectado a los focos de los historiadores. Ahora bien, sería un error mayúsculo minimizar la lucha protagonizada por los trabajadores durante el tardofranquismo para derribar la dictadura. Ellos fueron la infantería del antifranquismo y posteriormente también el papel en la concreta coyuntura de la transición democrática para impedir que los reformistas o los pseudo-reformistas limitasen la democratización, porque seguramente para el tema que hoy nos ocupa tiene sentido deslindar estos dos momentos, lo que fue la lucha de los trabajadores frente al franquismo y la actitud en el momento concreto de la transición, sobre todo ya con Suárez, no con Arias Navarro, pero sí con Suárez como presidente de gobierno. Cabe preguntarse si en una dictadura como la franquista, sobre todo en sus postrimerías, tiene sentido hablar por un lado de huelgas laborales y por otro de huelgas políticas, desde el momento en que ambas pretendían incidir sobre el sistema político, y dada además la determinación de la dictadura a considerar cualquier transgresión de la legalidad
no solamente como una ofensa al orden público, sino como un ataque al corazón del Estado. En cualquier caso, y a pesar de toda la retórica de la época en torno al productor como el eje básico de la ordenación económica de la patria, a pesar de esa retórica, la década de 1960 se caracterizó por un mercado de trabajo donde los trabajadores tenían su poder de negociación severamente recortado. De ahí la escasa participación de las rentas salariales en el conjunto de la renta nacional, al tiempo que esta renta nacional se triplicaba entre 1960 y 1975. Bien es cierto que la participación de las rentas salariales fue aumentando. Según los informes del Banco de Bilbao, las rentas salariales, incluida la seguridad social, tras la Ley de Bases de 1963, las rentas salariales eran en 1960 el 53% de la renta nacional. En 1970, 10 años después, eran el 58,8% y en 1974 el 60%. Es decir, habían ido aumentando, pero con todo esa participación era notoriamente inferior a la de los países desarrollados de Europa Occidental. Quiero decir que, a pesar del tirón al alza de los salarios reales entre 1960 y 1974, la desigualdad social en España fue el precio pagado por el desarrollismo. O sea, la espectacularidad del crecimiento difícilmente podía ocultar los desequilibrios, las insuficiencias, los desajustes que lo limitaron y que a partir de 1973 amenazaron con estrangularlo. Es decir, los lastres del modelo de crecimiento español quedaron aireados, totalmente aireados, con la crisis energética de 1973. Ello no quita para marcar una importante correlación, y es que las semillas de disidencia, esa infantería del antifranquismo de la que hablábamos, germinaron con más fuerza a medida que despega también el bienestar económico, es decir, cuando se abren nuevas posibilidades para la reactivación del conflicto laboral. Y sobre todo a medida que desde la dictadura, tanto desde la perspectiva falangista como desde el proyecto tecnócrata, la dictadura muestra una incapacidad progresiva para controlar el mundo laboral. Fíjense, de todos los conflictos acaecidos en España entre 1939, conflictos laborales, entre el 39 y el 74, el 30% tuvieron lugar en las dos provincias vascas más industrializadas, Vizcaya y Guipúzcoa, el 20% en la provincia de Barcelona y el 12% en Asturias. Es decir, que entre estas tres áreas representaron el 65% de la conflictividad laboral española, entre el 39 y el 74. A partir de 1970, y sobre todo ya 73, la novedad estriba en que la protesta se extiende a otras zonas del país y a otros sectores de actividad. Es decir, protestan tanto los monos azules como los cuellos blancos, protestan tanto los jornaleros del Marco del Jerez como los agricultores, los pequeños agricultores de la explotación familiar, con las guerras del maíz, la guerra de la leche, del tomate, del plátano, etc. Protestan tanto quienes utilizaban la táctica legal como quienes la rechazaban. Estas cifras ya las indicó en su día José María Maraval. Quiero decir que la escalada de conflictos erosiona esa doble legitimidad franquista o esa supuesta doble legitimidad que se sustentaba sobre el fomento del bienestar y la preservación de la paz social. Estos serían los dos pilares fundamentales. Y por encima de todo, lo que realmente irritaba a los responsables policiales, pueden leerse los informes policiales, bueno, los pocos que están accesibles, lo que realmente irritaba era que estas aspiraciones obreras de mejora en la remuneración o en las condiciones de trabajo viniesen acompañadas de otras reivindicaciones como el derecho de reunión, la amnistía o la exigencia de libertad para los encarcelados. Y todo ello vino a coincidir, además, con un contexto internacional desfavorable para la dictadura.
No solamente es que se produjese un brusco empeoramiento de la situación económica internacional a partir del 73, sino que enseguida se produce la caída del régimen de los coroneles en Grecia, la caída del salazarismo portugués tras la Revolución de los Claveles. Esto eran factores que tanto objetivamente como en el terreno de las percepciones sociales hacían más vulnerable al franquismo. Y además la izquierda española se internacionalizó, el eurocomunismo, y los trabajadores se abrieron a nuevos temas y a nuevas preocupaciones. De ahí el esfuerzo del franquismo terminal por intentar canalizar la conflictividad laboral. Es un esfuerzo que a la postre resulta vano, pero que es indudable que ahí hay un intento. Y desde esa finalidad encauzadora han de entenderse tanto el intento de regulación de los convenios colectivos como sobre todo el decreto ley que legalizaba, es verdad que con restricciones, pero legalizaba el derecho de huelga en mayo de 1975. Es curioso leer desde este punto de vista las memorias de algunos gobernadores civiles, pues las del año 74, las del año 75, porque varias de ellas coinciden en decir, y abro comillas, que la mayoría de la población tiende claramente hacia un socialismo moderno. ¿Qué entenderían estos gobernadores civiles franquistas por el socialismo moderno? El gobernador civil de Cádiz se atreve a ir más allá, y lo identifica, dice, con la bondad y oportunidades que ofrece a la masa productora las peculiaridades del sindicato español. Así era difícil encauzar cualquier conflicto y a estas alturas ya nada consiguió normalizar el panorama laboral. Al revés, crecieron las huelgas por solidaridad con lo que estaba sucediendo en otras empresas, lo cual demostraba también una mayor conciencia entre los trabajadores españoles. Y se aceleró la espiral acción, represión, acción, desde el momento en que el Estado hacía uso de su amplia capacidad coercitiva, cuyos costes fueron cada vez mayores. Muy cerca de ti, siempre estaré muy cerca de ti, y aunque jamás me digas que sí, conseguiré tenerte junto a mí, así tenerte junto a mí. Tu sombra seré, hasta el final tu sombra seré, de noche y día te seguiré, pues sé que tú me tienes que querer, así me tienes que querer. Un cariño como el mío, nadie te dará, y por eso te persigo, hasta que sepas que te quiero de verdad. Muy cerca de ti, siempre estaré muy cerca de ti, y lograré que seas feliz, pues viviré tan solo para ti, así, muy cerca de ti, pues viviré tan solo para ti, así, muy cerca de ti, pues viviré tan solo para ti. En condiciones de elegir su destino, porque ha estado acostumbrado siempre a que le dirijan, a que le lleven, a que le ocupen las cosas, y cuanto que se encuentran un poco ellos dueños de la situación, no hacen más que echar las patas por aire, hacer el bestia, convertir a destruir lo que teníamos, convertir a las mujeres en prostitutas, todos los tíos en invertidos, con esta libertad, con esta pornografía, con las drogas. Bueno, esto es el desideratum, es el hundimiento de Suárez y sus pactos con todas las cosas internacionales. Esto es horroroso, tiene que acabar. Tenemos que acabarles, aplastarles como culebras. Las protestas van a tener un seguimiento amplio porque con los años el sindicalismo de clase, básicamente comisiones obreras, había conseguido instalarse en las grandes y medianas empresas. Comisiones, como sabemos, encarna una fórmula exitosa que aprovecha las rendijas del ordenamiento franquista. Y al practicar esta dinámica de entrismo hizo que los éxitos de los trabajadores más activos incentivasen la disponibilidad para el conflicto de aquellos otros más pasivos, o al menos que trabajaban en empresas
con peores condiciones para la protesta. ¿Por qué? Porque la balanza entre costes y beneficios de la protesta empezaba a decantarse claramente a favor de estos últimos. De tal manera que el fallecimiento del dictador, el cese de los partes del equipo médico habitual, todo esto vino a coincidir con la necesidad de renovar las 2/3 partes de los convenios colectivos existentes en España. Y todo esto va a cristalizar a lo largo del primer cuatrimestre de 1976 en una conflictividad desconocida hasta la fecha. Según las cifras de consumo interno del Ministerio de la Gobernación, digo de consumo interno porque va la palabra confidencial estampada, ¿no?, en rojo, en un sello rojo, lo cual le da al menos cierta credibilidad. Según esas propias cifras del Ministerio de la Gobernación, estaríamos hablando de 17.731 huelgas y de más de 150 millones de horas de trabajo perdidas. Esto solo en el primer trimestre de 1976. Quiero decir que la muerte de Franco destapona nuevas oportunidades, desborda las expectativas de cambio. Los obreros no estaban dispuestos a firmar los convenios y además sus reivindicaciones laborales las expresaban en un lenguaje plenamente democrático, con unos nuevos códigos culturales. O sea, en realidad, no sé si eran tan nuevos, porque Comisiones Obreras se definía ya desde sus orígenes como un movimiento sociopolítico con un horizonte democrático, ya desde sus orígenes. Lo que ocurría es que a la altura del 75 había logrado configurar ese espacio metapolítico desde el cual hacerse oír en momentos en que se estaba gestando una nueva etapa y en la que se sintieron con capacidad para tomar la iniciativa. Por tanto, el movimiento obrero es un hervidero de actividad en ese primer semestre de 1976, con un objetivo político muy claro, que es derribar al gobierno de Arias Navarro. O sea, los trabajadores activan todo su potencial movilizador. En palabras de Areiza, del conde de Motrico, esto es una galerna de huelgas, dice, con esa prosa que Areiza cuidaba bastante. Y esa protesta de los trabajadores logró convertirse en protesta ciudadana, trasladada a buena parte de la población. Eso sí, la prensa más conservadora se escandalizaba ante los desórdenes del momento, se negaba a considerarlos como el precio a pagar por la democracia, y así, por ejemplo, José María Ruiz Gallardón escribía en ABC en enero de 1976 aquello de que no vamos a comer con el plato único de la llamada democracia. Pero aunque no le gustase al señor Gallardón, las movilizaciones iban desgastando la credibilidad de los intentos continuistas de Arias Navarro, sobre todo porque la principal reivindicación de los trabajadores era tener plena representatividad. De ahí que la libertad sindical, sin topes y sin plazos, fuese la consigna más coreada en aquellos meses de 1976. Tanto al tiempo que el gobierno de Arias Navarro entraba en crisis terminal, sobre todo tras la masacre de Vitoria, la oposición daba un paso adelante. Se fusionaban la Junta Democrática y la Plataforma de Convergencia en un organismo único, o sea, la creación de Coordinación Democrática, vulgo Plata Junta, ¿no?, como una instancia unitaria de todo el Estado. Hombre, este es un acontecimiento relevante en la historia de la oposición al franquismo, porque abre la posibilidad de crear la correlación de fuerzas para plantearse, para iniciar un nuevo periodo democrático. Y nosotros pensamos que a este respecto la conflictividad laboral fue una ayuda muy poderosa para cimentar esto, para cimentar la unidad de la oposición, desde el momento en que favoreció soldaduras que eran poco probables meses atrás. E igualmente sucedió con la demanda de amnistía. La amnistía fue un cemento aglutinador, además de que la amnistía permitió prolongar la duración del estallido social cuando las huelgas pues ya no se pueden prolongar semanas y semanas por razones obvias. Sin embargo, la amnistía implicó a amplios sectores de población, los concienció y además alargó el periodo de estallido social. Así, en pleno fragor de los acontecimientos, la Dirección General de Seguridad, la DGS,
lo que refiere en su documentación es lo siguiente, son 2 líneas, lo leo textual. Dice, proliferan conflictos laborales en toda España, comienzos del 76, y aun cuando existen motivaciones comprensibles y hasta justas, parece evidente que en el fondo responden a una orquestación de los grupos subversivos, cuya meta es la huelga general política. Hombre, pretender en la primavera de 1976 que no fuesen políticas las huelgas era cuando menos una ingenuidad. O sea, las huelgas podían tener que ver con reivindicaciones salariales, con rendimientos, con primas, con cronometrajes, pero se politizaban de inmediato desde el momento en que el marco institucional dejaba fuera los instrumentos de reivindicación. O sea, las huelgas tenían una dimensión política inmediata, pues precisamente para conseguir el ámbito legal, para conquistar ese ámbito legal que permitiese a los trabajadores reunirse sin esconderse, expresarse sin delinquir y asociarse sin correr el riesgo de dar con sus huesos en la cárcel. Y lo que venimos diciendo creo que puede demostrarse si estudiamos un poco al microscopio la reacción de los trabajadores frente a la Ley de Relaciones Laborales propuesta por el ministro José Solís Ruiz, la llamada Ley Solís, de abril de 1976. Esta Ley Solís, que recordemos que lo que venía a sustituir era a la Ley de Contratos de Trabajo de 1944, a lo que aspiraba era a dotarse de una nueva legitimidad de ejercicio, a mejorar esa paz social, que estaba diezmada ante tantas manifestaciones de disenso, y hay que decir que sobre el papel la Ley Solís contenía indudables avances para los trabajadores de aquella época. Estamos hablando del reconocimiento de 21 días de vacaciones, 44 horas semanales, descanso obligatorio el sábado por la tarde. Bueno, pues a pesar de ello fue rechazada de plano por los trabajadores desde el momento en que no hablaba ni por asomo de libertad sindical. Cabe añadir que también fue rechazada por los empresarios, pero en este caso, sobre todo porque estaban en contra del artículo 35, es decir, el artículo que dificultaba el despido libre y sobre todo que en caso de despido declarado improcedente, la novedad era que sería el trabajador y no el empresario, como sucedía hasta entonces, quien podría elegir entre reincorporarse a su puesto de trabajo o cobrar la indemnización correspondiente. Mientras tanto, los discursos de Arias Navarro, de abril, de mayo de 1976, frustraban cualquier expectativa de cambio, porque a veces nos da la sensación de que se muere Franco y llega la democracia, o la democracia era inevitable. No, y no era así. Una salida a la turca seguramente no era tan descabellada en aquella coyuntura concreta. Los discursos de Arias Navarro estaban impregnados de nostalgias franquistas, la decisión de defender la limpia herencia del caudillo, la saludable vía española, etcétera, etcétera, ¿no? Eran propios de un hombre que andaba ya muy por detrás del país que latía en las calles. La gran innovación democratizadora de Arias Navarro, ponemos entre comillas esto de democratizadora, era la de crear una Cámara Alta, es decir, ajustada denominación, decían los trabajadores, en tanto designada desde las alturas, porque en realidad era un Senado digital, colegislador, heredero y continuador del totalitario Consejo Nacional del Movimiento. Estábamos pues ante unas semanas clave para deslegitimar al gobierno de Arias Navarro y para alterar de raíz la agenda institucional. Pero al mismo tiempo había que presionar también a la monarquía. Había que presionar, para ostentar la legitimidad democrática, el rey debía comprometerse, y además hacerlo a corto plazo, para que se convocasen elecciones libres. De lo contrario, el rey corría el riesgo de ser considerado de verdad Juan Carlos el Breve, es decir, de ser rechazado por ser impuesto como una mera fórmula para garantizar la continuidad. Es decir, ya no bastaban los rumores que circulaban sobre todo por Madrid, que descargaban al rey de la responsabilidad del atasco político, lo presentaban como gente bien intencionada, que no puede hacer lo que de verdad quiere hacer, pero ¿quién impedía al rey forzar la dimisión de Arias Navarro? O el monarca rompía desde dentro
con la dinámica continuista o seguiría integrado en el búnker y podía correr su misma suerte. Hombre, ciertamente este gesto podía implicar riesgos, pero solamente un rey capaz de asumir estos riesgos estaría facultado para aspirar a la legitimación democrática. Además, si la opción democrática hacía correr riesgos a la institución, claro, la otra alternativa, es decir, el continuismo, la docilidad ante los más autoritarios, podía provocar que Juan Carlos tuviese el mismo final que Constantino en Grecia, al que también muchos consideraban que era un cimiento de seguridad y un ancla en medio de las tormentas históricas. Arias Navarro, como sabemos, dimitió finalmente el 1 de julio de 1976, después de que la reforma del Código Penal quedase bloqueada. Y en esa dimisión, que para nosotros es básica, es fundamental para abrir el proceso de democratización, en esa dimisión desempeñó un papel crucial la movilización de los trabajadores, que además tuvo capacidad de arrastre sobre otros sectores sociales en momentos de incertidumbre, de debilitamiento de las instituciones franquistas y de expectativas de cambio. Y Suárez fue nombrado nuevo presidente del gobierno. Entonces, a los efectos que nos interesa en esta ponencia, Suárez hizo llegar a la dirección de Comisiones Obreras su interés por mantener una reunión discreta y secreta en septiembre de 1976. A esa reunión, que se celebró en un chalet del barrio madrileño del Viso, acudió una representación de Comisiones Obreras. Allí estaban, por ejemplo, Cipriano García o Nicolás Sartorius, y acudió también el ministro de Relaciones Sindicales, Enrique de la Mata Gorostizaga, quien ya anteriormente había celebrado reuniones semejantes con UGT y con USO, siempre dentro de una ronda de conversaciones a título personal y oficioso. De la Mata Gorostizaga, el ministro, que era partidario del pluralismo sindical, una idea que no le acababa de encajar bien a Comisiones, porque Comisiones Obreras lo que auspiciaba era la unidad sindical, la unidad del sindicalismo de clase. Entonces, de la Mata acude a la reunión y vierte allí el contenido de sus alforjas. ¿Y qué es lo que cuenta? Relata a los interlocutores la difícil situación económica y política por la que atravesaba el país, insiste en la presión del sector ultra, que se opone a las reformas, al desmantelamiento ordenado del sindicalismo vertical, al establecimiento de las bases de la libertad sindical. Les dice que hay que tener paciencia, de que no le pongan las cosas más difíciles al gobierno y, sobre todo, y esto es un poco lo que me interesaría subrayar, tanteó si estarían dispuestos a aceptar un pacto social antes de proceder a la posible legalización, que además, sin dejar claro si esa legalización se adoptaría al mismo tiempo para todas las centrales sindicales. Respuesta de los sindicalistas: manifestaron que precisamente por la difícil situación económica que atravesaba el país era urgente contar con interlocutores fiables y reconocidos por los trabajadores, que además no aceptarían diferencia de trato a la hora de legalizar unas centrales sindicales y no otras, y sobre todo que no estaban por la labor de firmar un pacto social. Ellos solo estaban allí dispuestos a hablar de la legalización y a hablar del acceso a la democracia. Esto es septiembre del 76. Entre octubre del 76 y junio del 77 ya se procedió al desmontaje de los antiguos sindicatos verticales, cuidando que las piezas del ensamblaje no le cayesen a nadie encima, ¿verdad? Y luego ya la legalización de los sindicatos de clase, como sabemos, data de abril de 1977. Que, por cierto, hay una reacción también de los sectores continuistas del mundo laboral, que no se hizo esperar, y lanzaron una ofensiva para crear desde algunas UTT, las unidades de trabajadores y técnicos, lo que ellos denominan sindicatos únicos y apolíticos, que en su opinión, utilizando también la retórica de la época, conservasen las ventajas obtenidas
por los productores españoles, pero evitando el resentimiento de la izquierda y el abandonismo de los dirigentes oficiales. Bueno, estos reaccionarios de tomo y lomo intentaron montar una central sindical única, empezando por la construcción, y a la postre muchos de ellos acabarían en Fuerza Nacional del Trabajo, de corte nacional sindicalista, y que todavía forma parte de esa sopa de siglas de las elecciones sindicales de finales de los años 70. Pero insisto, lo que más nos interesa aquí es que sin legalización y sin democracia no podía aceptarse ese pacto social. Podía ser suicida antes de alcanzar un pacto político que restableciese las libertades democráticas. Ese pacto social acabaría siendo admitido un año más tarde, en octubre de 1977, con los acuerdos de la Moncloa. Pero entre ambas fechas, las reuniones semiclandestinas de septiembre del 76 y octubre del 77, ahí median muchos acontecimientos. Para empezar, un par de fracasos relativos del movimiento obrero. ¿Cuáles son estos dos fracasos relativos? La huelga del 12 de noviembre de 1976 contra Suárez, Suárez que había restringido la negociación colectiva, congelado salarios, incluso había suspendido el artículo 35 de la ley Solís, aquel que tenía relación con el despido. Y el segundo fracaso es el referéndum para la reforma política, del que nos hablará el profesor Manuel Contreras. La huelga del 12 de noviembre del 76, es decir, el proyecto de paralizar el país desde la calle con una huelga general fracasó, o por lo menos se quedó a medias. Pero de ahí se ha deducido, en nuestra opinión, de forma automática, que la presión en la calle tuvo escasa importancia en el proceso político de la transición y que al final, con Suárez a la cabeza, todos aceptaron implícitamente que la única vía razonable hacia la democracia era a través de la legalidad, de la ley a la ley, por vía parlamentaria, como si en los meses anteriores no hubiese sido necesario forzar esa legalidad, sobre todo destejer la red para que la caída de Arias Navarro careciese de reposición. En cualquier caso, tras esa jornada de lucha del 12 de noviembre, se abrió un panorama marcado por el equilibrio de debilidades, o sea, donde unos y otros parecen tomar conciencia de cuáles son sus fuerzas reales, de cuáles son sus oportunidades políticas. ¿Por qué? Porque el paro no fue ni lo suficientemente fuerte como para ganarle el pulso a Suárez, pero tampoco fue tan débil para que Suárez no se diese cuenta de que no podía hacer lo que le viniese en gana. La huelga no detiene el país, una huelga, por cierto, convocada por la COS, la Coordinadora de Organizaciones Sindicales, en unos momentos de rivalidad abierta de UGT con comisiones y de comisiones con UGT. Y esto lo supo aprovechar muy bien Suárez, esta debilidad, para debilitar al conjunto de las fuerzas sindicales. Es una huelga que no cuaja del todo, que demuestra hasta dónde puede llegar la oposición, no tiene la fuerza suficiente para provocar la ruptura, pero Suárez percibe también que ya no puede impedir el avance democratizador. Y quizá no es aventurado afirmar que las limitaciones de esta protesta acabaron marcando los umbrales máximos del cambio posterior. Quedó claro hasta dónde llegaban los trabajadores, alcanzaban a influir en la agenda política de Suárez, pero no a imponer esa abierta ruptura que muchos anhelaban. Por cierto, que el 12 de noviembre evidenció también hasta dónde estaban dispuestos a llegar los reformistas en la utilización de los resortes de coacción del Estado, a la hora de reprimir cualquier acción transgresora. Hay una auténtica obsesión de Martín Villa porque no parase el metro de Madrid, como había sucedido en enero de ese mismo año 1976. Queremos decir con todo esto que más allá de los mitificados consensos, que me parece que lo realmente importante es estudiar cómo se construye ese consenso, no darlo por supuesto, por anticipado, cómo se fue construyendo ese consenso, pero más allá de estas cuestiones, no todas las alternativas pudieron defenderse en pie de igualdad. Todos pusieron la carne en el asador, pero no todos tenían la misma carne que poner.
Y decía que hay otra decepción relativa de esa izquierda trabajadora que se produjo con ocasión del referéndum para la reforma política de diciembre de 1976. Muchos trabajadores pensaban que abstenerse era votar por la libertad, que no valía la fórmula del referéndum al referéndum, ¿no?, como se decía en la época. Había que abstenerse, porque no se podía convocar al electorado para que hiciese uso de soberanía mientras no se hubiesen restablecido las libertades políticas. Por ejemplo, sin ir más lejos, ni Santiago Carrillo ni Dolores Ibárruri habían recibido el pasaporte para volver a España. Al secretario del SUC, a Gregorio López Raimundo, se le exigió una caución elevadísima para ponerle en libertad provisional. Seguía en vigor una parte del decreto ley sobre antiterrorismo, lo que tenía que ver con la estancia de los detenidos en dependencias policiales, ¿no?, el tiempo que debía transcurrir. Seguía en funcionamiento el TOP, el Tribunal de Orden Público, es decir, que no se respetaba el principio de unidad de jurisdicciones. Quiero decir que en esta situación de falta de libertades políticas, muchos trabajadores concebían la celebración de un referéndum como un paso atrás, es decir, como una nueva edición de los plebiscitos franquistas. El único referéndum que parecía aceptable era aquel que preguntase al pueblo español si quería o no la convocatoria de unas Cortes Constituyentes. Pero ante el referéndum que ahora se convocaba, solo quedaba desplegar una campaña en favor de la abstención. Ahora bien, los resultados del plebiscito no dejaron lugar a dudas. Participó el 77,7% del censo electoral y el 94,1% de los votos emitidos fueron favorables. Es decir, fue un éxito clamoroso de Suárez, un éxito sin paliativos, excepto en el País Vasco, donde la participación no llegó al 54% del censo. Es decir, los abstencionistas habían salido derrotados. Y a partir de ahí, la virtud de Suárez, a nuestro modo de ver, no reside solo en la habilidad para pilotar los acontecimientos. Se utilizan todas estas metáforas automovilísticas: el piloto del cambio, el motor del proceso, el parachoques, ¿no? Por lo menos tan importante como eso fue la capacidad de Suárez para interpretar las señales emitidas. Las señales emitidas tanto desde la calle como las señales emitidas por un régimen incapaz de contener la agitación, desbordado, ¿no? Después del referéndum para la reforma política, en los primeros meses de 1977, la conflictividad laboral se simultaneó con una respuesta pacífica, responsable, a las provocaciones terroristas y al inmovilismo desestabilizador. Por ejemplo, el momento del secuestro de Oriol y de Villa Escusa, muchos trabajadores presentaban ya entonces al Grapo como una pantalla tras la que había demasiadas cosas escondidas. Y no parece que fuese una sospecha paranoica, ¿no?, porque muchas veces, más que revolucionarios por ideales, parecían incendiarios teledirigidos. Y a ello se sumó el asesinato de los abogados laboralistas de Atocha, todo con una única finalidad muy clara: impedir cualquier acuerdo entre el gobierno y las fuerzas democráticas, incitar al ejército a intervenir, desestabilizar el país, crear el clima favorable a un retroceso político. Y en esos días críticos de la transición, si hay un ejemplo, ¿no?, del carácter pacífico, ¿no?, de los obreros en la calle, es el entierro de los abogados laboralistas de Atocha. No había que entrar al trapo de las provocaciones, por más que Fuerza Nueva declarase que no había sido la ultraderecha quien había entrado al despacho de la calle Atocha, sino que todo era un complot comunista. Había que impedir cualquier acción en la calle que pudiese servir de pretexto a quienes querían impedir el cambio democrático. Es decir, la ira debía ser una ira inteligente. Y esa fue la respuesta en esos meses de comienzos del 77, ya después del referéndum para la reforma política, la respuesta de la mayoría de los trabajadores ante lo que se ha denominado crímenes aislados y que más bien fue una estrategia de la tensión premeditada. A lo largo del 77 se atenuó
algo la conflictividad laboral, pero la crisis económica se agudiza. Continuaban las tensiones inflacionistas, la recesión inversora, la descapitalización de las empresas, es decir, no se había arreglado ni por asomo la economía. Y sin embargo, las huelgas masivas eran muchas menos, con lo cual esto nos viene a corroborar también el sentido político que las mismas habían tenido a lo largo del año 76. No es en absoluto cierto, y esto ya lo indicó hace tiempo Santos Juliá, que las huelgas declinasen tras las primeras elecciones democráticas de 15 de junio del 77 o que declinasen tras la firma de los acuerdos de la Moncloa. Hubo años, por ejemplo, 1979, que es el año del Acuerdo Marco Interconfederal, del AMI, donde hay un repunte de la conflictividad laboral, tanto en número como en intensidad. Fíjense que es todavía una coyuntura donde los sindicatos, las centrales sindicales están en plena carrera competitiva por captar al afiliado. UGT entra en algunos pactos, en algunos acuerdos, no así comisiones obreras. A José María Cuevas se le llena la boca, está empeñado en decir que comisiones obreras era una mera correa de transmisión del PC, en un intento por desacreditar el potencial de esta central sindical. Es decir, que ahí hay un rebrote de la conflictividad. Y en todo caso, el reflujo huelguístico solamente se produjo ya en la segunda mitad de 1980, una vez firmado el Estatuto de los Trabajadores en marzo de 1980. Pero siendo todo esto cierto, sí es indudable que la sociedad española asistió en la segunda mitad del 77, tras las elecciones de 15 de junio, a cierta sensación, sobre todo los trabajadores, de expectativas frustradas. ¿Por qué? Porque transcurren los primeros meses postelectorales y no se detectan grandes cambios en la situación económica del país. Es decir, la inflación no descendió al 20% hasta 1978, al 15% en 1979. Las cifras de desempleo fueron a peor, pagando los platos rotos de una reacción tardía a la crisis, pagando los platos rotos de la pasividad consciente de los últimos gobiernos de la dictadura, y además las reivindicaciones políticas de los trabajadores ahora se canalizaban a través del Parlamento. Es decir, el centro de la escena lo ocupan los partidos políticos recién legalizados. Y en todo caso, después de los comicios de 15 de junio del 77, lo que los trabajadores reclaman es elecciones municipales. Es decir, se acusa a los ayuntamientos franquistas de falta de representatividad y se exige la dimisión de las corporaciones. Y por lo demás, las centrales sindicales ya tenían bastante con organizarse de nuevas, ¿no? Y con intentar solucionar problemas concretos para que no se identificase malestar económico con democracia. Los resultados electorales del 15 de junio, no me demoro mucho en esto porque se abordará también en otras sesiones, esos resultados electorales de 15 de junio determinaron que el nuevo régimen político tuviese carácter constituyente, porque los comicios no habían sido diseñados así. Alianza Popular rechazaba tal posibilidad, UCD era ambigua ante la propuesta y fueron los apoyos conseguidos por las fuerzas antifranquistas los que hicieron inviable la necesidad, o los que hicieron inevitable la necesidad de impulsar un proceso constituyente. Y en este sentido, la actitud del movimiento obrero ahora a favor de la concertación resultó fundamental para conseguir una macrorreforma de alcance constituyente que asentase la democracia. Los pactos de la Moncloa lo que permitieron fue que el debate constitucional, todo lo que es las vísperas de la elaboración de la Constitución del 78, se hiciese en un clima de mayor tranquilidad social. Y es que buena parte del movimiento obrero antepuso el acuerdo funcional para consolidar la democracia, lo antepuso a sus beneficios económicos y sindicales inmediatos. O sea, los trabajadores ayudaron primero a forzar el pacto político, lo que hemos visto de Arias Navarro, para favorecer más tarde el pacto social.
como sucedió en octubre del 77 con los acuerdos de la Moncloa. Y en el fondo, más allá de pactar o de no pactar, si vemos un poco la documentación de Comisiones Obreras, ellos tenían claro que sin salir de la crisis sería mucho más difícil consolidar la democracia y avanzar, por tanto, en la consecución de los derechos de los trabajadores. Quiero decir que los sindicatos mayoritarios, ahora que están tan vilipendiados, supieron medir bastante bien el tiempo de los acontecimientos. A la aguda conflictividad laboral provocada entre el 75 y el 77, como forma de presionar en la calle en momentos decisivos, le sucedió cierto ánimo de concertación social a partir de octubre del 77. Y eso, que no faltaron ocasiones para expresar hostilidad entre las centrales sindicales y determinados representantes empresariales, porque la COE se acababa de constituir en junio de 1977 y no lo olvidemos, esa COE embrionaria estaba totalmente en contra de los pactos de la Moncloa y del equipo económico liderado por Fuentes Quintana. Carlos Ferrer Salat, entonces presidente de la COE, llegó incluso a pedir, a través de la prensa económica internacional, que cesase la inversión extranjera en España si no cambiaba la política económica del gobierno. A juicio de Ferrer Salat, los pactos de la Moncloa, dijo, eran la muerte de la empresa, única generadora de riqueza y bienestar. El País, 28 de noviembre de 1977. Por tanto, hubo un claro hostigamiento empresarial, con acusaciones de que el gobierno coqueteaba con el PC, que estaba en manos del PSOE, y todo esto provocó, entre otras cosas, el abandono de Fuentes Quintana en febrero de 1978 y su sustitución por Abril Martorell, al tiempo que entraba en el Ministerio de Industria un personaje conocido como Agustín Rodríguez Sahagún, que no lo olvidemos, entonces era el presidente de CEPIME. Quiero decir que la COE desconfiaba de la capacidad del gobierno de Suárez para afrontar el deterioro económico. Y sobre todo una organización, ya digo, embrionaria como la COE, lo que aspiraba era a convertirse en portavoz único de los intereses empresariales. Y sobre todo a obtener del gobierno su reconocimiento como interlocutor único, en medio de esa maraña de cámaras de comercio, círculos de empresarios, acción social empresarial, etc. Y mientras el Ejecutivo se mostrase poco dispuesto a aceptar ese monopolio representativo de la COE, embrionaria y una institución, y al fin y a la postre no sobrada de legitimidad en esos momentos, mientras el Ejecutivo se mostrase poco dispuesto a aceptar este monopolio representativo, digo, le iban a poner las cosas muy difíciles a Suárez. De hecho, el gobierno de Suárez intentó evitar la reelección de Ferrer Salat al frente de la COE, sin conseguirlo. Le pusieron un rival electoral, Arturo Gil, que creo que entonces era presidente de Clesa, pero que fue considerado el tapado de la Moncloa. Bien es verdad que luego más tarde Abril Martorell acabaría concediendo el monopolio de la interlocución empresarial a la COE, pero ya en el desarrollo posterior de los pactos. Para terminar, voy cerrando, volvemos a los trabajadores, esos trabajadores que abandonaron su programa máximo y lo transformaron en un proyecto más realista, o mejor adaptado, si se quiere, al contexto de aquellos meses críticos. Hubo renuncias muy evidentes. Por ejemplo, la aceptación de topes salariales por debajo del IPC y con aplicación con carácter retroactivo, o el hecho de consentir una legislación que facilitaba el despido. Quiero decir que los sindicatos aceptaron restricciones muy severas, aunque a cambio se hablase de un conjunto de reformas que hipotéticamente iban a beneficiar al conjunto de los ciudadanos. Reformas luego incumplidas, muchas de ellas, porque no se crearon comisiones de seguimiento, aunque sí es verdad que hubo algunas mejoras en materia fiscal, con marchamo redistributivo, y alguna mejora también
en el sistema de la seguridad social. Pero sobre todo el objetivo de los pactos de la Moncloa se cumplió en lo referido a inflación, del 30% anual en julio del 77, 30%, se pasa al 16,5% en diciembre del 78, en el momento del referéndum de la Constitución. Pero por medio, claro, los sindicatos tuvieron que aceptar medidas económicas muy severas con tal de consolidar la democracia recién llegada, pero aún no plenamente instalada. Quiero decir con todo esto que, sin negar los méritos evidentes de los protagonistas directos, a veces, bueno, pensamos que se ha personalizado demasiado en la audacia política de Adolfo Suárez, ya digo, sin minusvalorar los méritos, o en la técnica de orfebre de Fuentes Quintana, como si solo ellos y los partidos políticos tuviesen una visión de Estado, y no otros, como por ejemplo otros protagonistas como estos sindicatos mayoritarios, sin cuyo concurso hubiesen sido en la práctica inviables esos pactos. La aceptación de los pactos por parte de comisiones obreras y de UGT resultó crucial para dar prioridad a la estabilidad política frente a todos esos ruidos involucionistas que no dejaban de sonar. Así todo, la firma de los pactos de la Moncloa suscitó un vivo debate entre los trabajadores. Hubo quien los rechazó, los recibió con manifiesta frialdad, otros los calificaron como una clara traición a la clase obrera, pero claro, hay que ver cuáles fueron los resultados de las elecciones sindicales que se celebraron inmediatamente después de la firma de los pactos de la Moncloa. Elecciones sindicales de enero y de febrero del 78. Esas elecciones las ganó Comisiones Obreras, el sindicato que con más fuerza había defendido el contenido del pacto. Y a Comisiones esto le sirvió como una confirmación de su posición. No se cumplió la profecía del canciller alemán Helmut Schmidt cuando temía que el sindicato comunista, poniendo énfasis en esto de comunista, impidiese los necesarios acuerdos con el fin de abordar la crisis económica. A Comisiones Obreras se la acusó de apagafuegos, de la conflictividad laboral, pero lo cierto es que fue que la victoria en las elecciones sindicales del 78 fue apabullante, por más que otros sectores de militancia dentro de las propias comisiones muchas veces no compartiesen la estrategia y expresasen prevenciones. En el fondo cabían varias formas de salir de la crisis: la más autoritaria, la más progresista y los pactos de la Moncloa, que respondían a la correlación de fuerzas existente en el país. Sería una especie de salida intermedia que por lo menos cegaba el paso a otras salidas más autoritarias. Y España, que figuraba en 1975 y 76 a la cabeza del ranking de conflictividad laboral en Europa, interpretó luego uno de los procesos de pacto más duraderos del continente. Llegó por lo menos hasta el 14D de 1988, hasta la huelga del 14 de diciembre del 88. Esos pactos de la Moncloa, que prestaron mucha más atención al compromiso de lucha contra la inflación que al desempleo, los padecieron los trabajadores. Fueron esos trabajadores los principales damnificados y sobre todo los desempleados también, ¿no? Fueron unos acuerdos nada idílicos para los bolsillos de trabajadores y desempleados. No se les quiera escamotear, además, su decisiva contribución a la democratización del país. Porque luego, tras el 23 de febrero, tras el riesgo de involución política, entonces ya sí se impuso la aceptación de un pacto a tres bandas, gobierno, patronal y sindicatos. Esto fue la firma del Acuerdo Nacional de Empleo, del ANE, que es el único acuerdo que en sentido estricto cabe calificar de concertación social hasta esa fecha. Tenemos que diferenciar negociación, pacto de concertación social. Este es el primer acuerdo que cabe calificar de concertación, el Acuerdo Nacional de Empleo. Y eso que en el momento de su aplicación surgieron los problemas de forma inmediata, también por parte de la COE. Al enterarse la COE de que los sindicatos recibían ayudas institucionales como anticipo de la devolución del patrimonio sindical.
De tal manera que a partir de entonces la estrategia de la COE fue obstruccionista. Se completa ya esta estrategia obstruccionista en septiembre del 81, cuando rompe relaciones con el gobierno, se retira de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo Nacional de Empleo y se echa en manos de Alianza Popular para preparar las elecciones de octubre del 82. A la postre, con Felipe González no le fueron mal del todo las cosas a la COE, pero eso ya es otra historia. Muchas gracias por su atención, por su paciencia al escucharme, sin estar allí en vivo y en directo, que aprovechen el Congreso y que disfruten de su estancia en tierras jacetanas. Gracias. Quoi que tu fasses, je ne sais pas ce que ça remplace. Et derrière nous, c'est encore à l'ombre. Faut-il encore qu'on raconte que quelque chose nous revienne? Faut-il qu'on soit seul sur terre, ici aussi? Boire pour la soif, je ne sais pas ce qui de nous deux restera. Tu dis mais je ne regarde pas. Je n'ai jamais vu la mer, mais j'en ai vu des noyés. Comment fais-tu pour oublier, pour oublier? Et la pluie qui revient dans nos voix, pas une chanson, je ne pense à toi. Dans ce monde inhabitable, il vaut mieux danser sur les tables à Port-Coton, qu'on se revoie, qu'on se revoie.